tema sin duda que va a ser interesantísimo, el tema de la ludopatía, y le hemos puesto a apostar para perder todo. Y nos acompaña una extraordinaria profesional, Reina Cavier Romano. Déjenme presentarles. Ella es una emprendedora social con mucho entusiasmo. Lleva 5 años innovando, creando, dirigiendo modelos de prevención, detección, tratamiento, reinserción social para problemas de adicciones y depresión. Ella es consejera técnica en adicciones, con más de 8 años de ofrecer ayuda, alternativas a quien tiene problemas. Está certificada por el IAPA y por conocer como consejera técnica en adicciones. Es terapeuta cognitivo-conductual, Team CBT, con nivel 3, certificado por la Universidad Hebraica y por el Feeling Good Institute. Quiero destacar algo que me parece importante, Reina, y es que ha dedicado su vida en los últimos años a ofrecer alternativas, a hacer programas de prevención, de tratamiento, y lo hace a partir quizás de el conocimiento, a partir de un compromiso personal, quizás de haber vivido el sufrimiento que implica estos problemas a los que nos vamos a referir. Por eso le hemos invitado esta tarde y le queremos dar la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y les aviso, pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Al final vamos a hacer un intercambio con preguntas, comentarios que ustedes quieren hacer, si se animan a abrirnos el micrófono. Pero bueno, disfrutemos esta interesante sesión donde vamos a aprender mucho sobre este tema tan relevante. Bienvenida, Reina. Gracias, Pepe. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Como muy bien lo dices, pues este tema no nada más lo sé de los libros, del conocimiento, de haberlo estudiado, lo sé desde la carne, lo viví en carne propia. Y me encanta poder traerlo y ponerlo en la mesa porque créanme que hay un amplio espacio y bagaje en cuanto al tema de esta adicción. Se sabe muy poco, se conoce muy poco. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta dónde están las áreas de tanto de carencia como de oportunidad para los especialistas, a donde hay muchísima gente que está pasando por esta adicción y muchas veces el entorno lo que hace es empujarlo, empujar al paciente a caer en este tema de la ludopatía. Me ha tocado muchos pacientes que llegan de centros de internamiento, Pepe, a donde son incluso, los hacen de menos porque como ellos no se meten nada, entonces ellos no tienen una adicción. Entonces el que hoy en la Universidad Hebraica se esté permitiendo de hablar de este tema, de esta adicción que es la adicción escondida, me parece súper importante y agradezco y me siento súper honrada de poder estar el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, les voy a compartir rápidamente mi presentación, que ya la tengo por acá, si me regalan unos minutos. Y pues bueno, vayan guardando sus preguntas. Se vale que pregunten desde la parte de mi propia experiencia, que es la idea, y también pues desde la parte profesional, ¿no? Entonces, he tenido muchos casos, como lo comentaba Pepe, desde hace 8 años que me dedico a estar ayudando a personas en temas de adicción, pero principalmente tomo casos directamente de ludopatía. Y pues bueno, vamos a ir aclarando muchas cosas, ¿no? Entonces, la ludopatía pues es cuando apuestas todo para perder. Sabemos que estamos hablando de la adicción a las apuestas, ¿no? De cierta forma, me gustaría empezar diciéndoles quién no es un adicto a las apuestas, ¿sí? Porque muchas veces si salimos y preguntamos allá afuera preguntamos que nos describan a una persona con esta adicción, con la adicción a las apuestas, con la ludopatía, seguramente nos vamos a topar con frases como esta, ¿no? Es un vicioso, es un mentiroso, es un ladrón o ladrona. A mí varias veces me ha pasado que me dicen, oye, Reina, es que yo pensaba que un jugador compulsivo era una persona rica, vieja, hombre por lo general, y no, han habido muchos tabús con respecto a todo esto. Entonces, de cierta manera, esta es una enfermedad que vamos a ir desglosando a lo largo de esta presentación
Y es importante que abramos un poquito nuestra mente porque al ser una adicción, que es una adicción de conducta, no de sustancia, requiere específicamente que como especialistas tengamos cuidado y pongamos ciertas pinzas cuando llega un caso a nuestras manos y tengamos cierta atención, como por ejemplo el estrés que manejan cuando llegan con el tema de sus deudas, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero eh, me encanta poder estar, ya van a ir viendo que me apasiona todo esto, pero pues bueno, empecemos ahora sí con la parte técnica, a donde, ¿qué es la ludopatía o juego patológico, no? Aquí me gustaría agregar bueno, esta es una adicción que es escondida y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vemos que la ludopatía en 1980 fue reconocida por primera vez por el DSM-3, por la Asociación Psiquiátrica Americana, y lo que dice exactamente es que el juego patológico es una persistencia y un recurrente comportamiento adaptativo de apostar que desbarata entornos familiares, personales y vocacionales. Sin embargo, ahí es cuando empiezan a notar, vamos a ser honestos, el tema jugar, las apuestas han existido desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ¿por qué apenas en 1980 empiezan a considerarla una enfermedad? Posteriormente, en el año 1992, se estableció el concepto de ludopatía por parte de la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia a aquellas personas que sufren un trastorno adictivo con el juego. Y aquí específicamente podemos hablar a la gente a donde involucra la parte de apostar dinero. La Organización Mundial de la Salud también describe la ludopatía hoy en día como un trastorno caracterizado por la presencia frecuente y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas y los cuales dominan la vida de la persona con esta enfermedad, así como sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. Quise citarlo tal cual y de pronto me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo de cierta manera nos olvidamos que esta enfermedad, más allá de ser algo que es biopsicosocial, no nada más se lleva la parte económica, porque cuando vemos a un jugador compulsivo decimos, ay, este ya lo perdió todo, se quedó en la calle, o le está mintiendo a la familia, o le está robando a la familia para seguir apostando. Pero créanme que cuando se está allá adentro, cuando se sufre esta adicción, lo que menos se pierde, créanme, es dinero. Se pierden los sueños, se pierden, como dice aquí, los valores, se pierde la familia, se pierde a uno mismo, son noches de no dormir, ¿sí? Sabemos que pues, la palabra ludopatía viene del latín, que es ludos, juegos, patía y es enfermedad. Ahora, es importante que entendamos, porque hoy en día se confunde un poco la parte de tecnología con los videojuegos y la adicción a las apuestas. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra. De cierta forma, he sido un poco enfática con la parte de que es la adicción escondida, porque si nosotros vemos a alguien, algún consumidor de alguna sustancia, podemos identificarlo. El que consume alcohol, pues cuánto alcohol se va a poder tomar antes de que olamos, podamos percibir el olor de alcohol antes de que pierda y quede en blackout, o alguien que se mete a algún otro tipo de sustancia. Entonces, de cierta forma, el jugador compulsivo lo primero que va a hacer es esconderlo, va a defraudar, va a mentir, va a hacer muchas cosas en su entorno antes de que la gente alrededor se dé cuenta de que está cayendo en esta terrible adicción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Tristemente, y créanme que he estado en estos años en búsqueda de más información, pero en nuestro país la ludopatía todavía no es tratada de fondo por el sistema de salud pública y se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a su investigación y a su tratamiento. Es decir, todavía no contamos con estadísticas acerca del número de jugadores compulsivos, de gente que está padeciendo ludopatía en nuestro país. Sin embargo, fíjense, no contamos con estadísticas, no contamos con tratamientos o con temas de prevención que ayuden
a las personas. Sin embargo, con la gran apertura de casas de juegos, ¿sí? Se ha incrementado estas conductas patológicas. Entonces, sí hay apertura, pero pues no hay investigación, no hay campañas de prevención, no se sabe mucho del tema y pues es tristísimo, ¿no? Y de acuerdo a lo que alcanzamos a ver en otras partes del mundo, se estima que del 2 al 5% de la población puede padecer ludopatía. Y fíjense, cada una de estas personas que padecen ludopatía afectan a 10 en su entorno. ¿Por qué a 10 en su entorno? Porque obviamente, pues a la esposa ya le sacó el dinero, ya robó en el trabajo, ya le pidió al vecino y ya no le pagó. Entonces, de cierta forma, va afectando, tiene un efecto multiplicador la ludopatía de esta persona. Ahora, se estima que por cada 2 hombres hay una mujer. Este número ha estado incrementando, ¿sí? Y que el rango de edad va de los 12 a los 65 años. Ahora, me preguntarán, ¿por qué desde los 12? ¿No? Muchas veces lo vamos a ver ese tema con los hombres, ¿sí? Que empiezan en una edad temprana y muchas veces se van por las apuestas que son de habilidad. Y las mujeres que empiezan en una etapa tardía buscan un juego de escape. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre las dos. Ahora, permítanme un segundito. Entre las apuestas más comunes que podemos encontrar está la apuesta deportiva. Como les decía, la apuesta deportiva está más relacionado el género masculino, que empieza en una edad mucho más temprana y es una apuesta de habilidad, a donde empiezan a medir, ¿no? Esta parte donde yo sé que con este jugador, pues la van a hacer bien, ¿no? Entonces empiezan a mostrar y a competir entre ellos, entre los jóvenes, y es cuando se empiezan a enganchar. Pues obviamente con las aperturas de los casinos en nuestro país, pues podemos encontrar entre las más comunes, que obviamente antes de haber tenido esta apertura, pues la gente pensaba en salir del país, en tener sus ahorros antes de acudir al casino. Sin embargo, ahora pues lo tenemos ahora sí que en una cuadra hay 4, ¿no? Las cartas que siempre se ha visto en los entornos a lo mejor familiares o sociales, donde vamos a jugar una pula, vamos a jugar un póker, las carreras, tanto las que son legales como las ilegales, ¿no? Entonces ahí vemos mucha gente que sigue apostando. Está de la lotería, máquinas tragan monedas, los famosos raspaditos. Ahora, estas son los que por lo general conocíamos. Sin embargo, bueno, el bingo, que se me olvidó que ese era el mío, el bingo, ¿no? Las máquinas de bingo. Sin embargo, en los últimos 6 años se ha incrementado la apuesta por internet, ¿no? Ahora, vemos que no está regulada la publicidad alrededor de los temas de apuesta. Muchos de estos anuncios que vemos cuando estamos viendo un partido o te metes a la página a buscar algo en internet y te sale apuesta por 200 pesos, te vinculan a estas apuestas donde ahora ya ni siquiera tienes que ir al casino, ya lo tienes ahora sí que al alcance de tu mano. Y claro que la pandemia vino a aumentar mucho más los casos que se han visto por la apuesta de internet, a donde la gente te dice, ¿no? Ya ni siquiera me meto al baño y ya apuesto. Entonces, ya esta parte se ha hecho mucho más rápida en cuanto al acceso que estamos teniendo. Y por último, los videojuegos, ¿no? Que aquí estamos brincando entre qué parte es la adicción a la tecnología y la adicción a las apuestas, la ludopatía. Pero si hacemos memoria, encontraremos que hay muchos videojuegos donde hoy en día ya requiere este incentivo monetario, este incentivo donde se compran los personajes, donde hay que construir más casas, donde se requiere meterle dinero. Entonces, hoy los videojuegos no nada más están generando esta parte de que tener a las personas metidas ahí, sino que la gente está perdiendo dinero en ellas. Entonces, y que muchas veces cuesta mucho trabajo dejar, porque lo tenemos al final de cuentas metido en nuestra casa.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver la ludopatía, que es una enfermedad y es una enfermedad que es biopsicosocial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la parte biológica. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con los neurotransmisores cuando una persona está antes, durante y después de apostar. Está la parte psico, que es ahí a donde entra la parte emocional, que se acuerdan que en el DSM-5 todavía no, o sea, no se habla mucho de esta parte emocional, y está la parte social, porque de cierta forma, pues nos acabamos alejando, pues de las personas, nos acabamos alejando de los ambientes que antes nos gustaban. Entonces hay que poner principal atención en esto. Y ahora lo que es muy importante saber también es que la ludopatía es una adicción de conducta, como lo decíamos. Existen dos tipos de adicciones, tanto la de sustancias, a donde vemos el alcohol, la cocaína, todas estas sustancias que tú ingieres para tener un cambio en el funcionamiento de tu cerebro, que ocasiona un cambio, y la ludopatía es del carácter de las de conducta. Entonces, la ludopatía es una adicción de conducta que es crónica, es progresiva y puede llegar a ser mortal. Créanme que cuando he dado pláticas o me acerco con jóvenes, me dicen, Reina, ¿qué tanto? O sea, ¿por qué dices que por ir a jugar al casino eh, me voy a morir? Créanme que sí, la gente va escalando. Esto de las adicciones es como estar en un elevador hacia el infierno y cada quien sabe en qué punto se baja. Como les decía, esta parte donde la adicción es escondida y la gente, el entorno se da cuenta mucho tiempo después de todo el desorden que ya hizo en la parte financiera de la familia, que de cierta forma ya se volvió el mentiroso, ya se volvió el que hizo fraudes, y puede llegar a la gente a perder la vida pensando en el suicidio, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado, en la parte biológica podemos ver que hay cambios en los neurotransmisores y funcionamiento del cerebro, ¿sí? Yo recuerdo que no necesitaba estar en el casino para estar sintiendo este rush, este placer, estas ganas de correr al casino. Recuerden que el ludópata no nada más juega en el momento en el que está apostando. El, si el día tiene 24 horas, la persona que está sufriendo ludopatía piensa 25 horas en jugar, porque piensa desde cómo voy a conseguir el dinero para seguir apostando, a quién le voy a robar, qué voy a mentir en mi trabajo, cómo le voy a hacer para que no se dé cuenta mi esposa o mi esposo que voy a estar en el casino. Entonces empieza a ver todo un cúmulo de cosas alrededor, pero lo que pasa realmente es que nuestro cerebro empieza a pedirnos esta conducta. ¿Y por qué pide esta conducta? Porque lo que va a buscar son estos cambios, estas altas dosis de los siguientes neurotransmisores que vamos a mencionar, que va a ser lo que nos va a regresar al casino, que nos va a regresar a la apuesta. Yo me acuerdo muchísimas veces de haber jurado y perjurado que ya no iba a regresar a jugar. Sin embargo, mi cuerpo me pedía regresar. Ahora, a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, por eso me encanta que haya varias personas aquí conmigo y que estemos compartiendo todo esto, ¿sí? Sin embargo, yo decía, yo estoy mal, ¿no? Yo, ¿por qué juro y perjuro no regresar? Y aquí estoy. Y no entendía que mi cuerpo me lo pedía. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en esta parte de la ludopatía? Empieza a haber cambios en cuanto a la noradrenalina, y aquí es donde vemos toda esta excitación, la activación, la desregulación, a donde empiezo como a sentir este rush de quiero jugar. Por otro lado está la serotonina, que eso es lo que me lleva a perder los impulsos y digo, no importa lo que esté sucediendo, no importa, pero yo aquí dejo lo que estoy haciendo y me voy a lanzar a apostar. No me importa que mi esposo se enoje conmigo o no me importa haber perdido toda la quincena, pero yo me voy a ir a apostar. Por el otro lado está la dopamina, que está, pues obviamente una alta dosis de dopamina genera mucho placer, que nuestro circuito de recompensa nos va
en el momento que guarda la memoria y el placer, pues le estamos dando altas dosis de dopamina y mi cuerpo me dice, pues quiero más, ¿no? Quiero más de esto. Por eso es que de cierta manera uno se ve enganchando cada vez más en esta adicción. Y por otro lado, pues tenemos esta parte de los opioides y es el que nos hace esta urgencia, ¿no? Entonces acabo haciendo el plan para salirme, acabo dejando a mis hijos comiendo rápido para poder correr y irme a la maquinita, etcétera, etcétera. Y esto al final de cuentas acaba ocasionando dos cosas que son importantes, ¿no? Que es lo que define si alguien tiene una adicción o no según el DSM-5. Entonces empieza a generar lo que es la tolerancia y lo que es la abstinencia. Y muchos de aquí sabemos que la tolerancia es la necesidad de incrementar las dosis tanto de la conducta como de la cantidad de dinero para seguir sintiendo este placer y estas ganas que me generaba ir a jugar. Si antes empecé yendo una vez a la semana al casino, a lo mejor después estoy yendo 2, luego 3 y luego me encuentro todo el santo de ahí. Sin embargo, empecé jugando 20 pesos, puede ser. Pero ya cuando gané 20 pesos más ya no me fue suficiente. Entonces ya quiero 200. Y ya después me veo jugando lo que no tengo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me va a ir pidiendo que vaya escalando estas altas dosis de mis neurotransmisores. Me va a ir pidiendo que cada vez necesite más de esto, ¿sí? Y después empieza a haber algo que se llama la abstinencia, ¿sí? Y la abstinencia me dice, ¿qué pasa cuando hay momentos en los que ya no estás jugando? Es este periodo donde por algo no jugué y entonces empiezo a estar de mal humor, estoy nerviosa, estoy buscando qué hacer. Lo único que mi mente piensa es cómo le voy a hacer para poderme ir a seguir apostando, o cómo le voy a hacer para meterme al baño y seguir jugando el jueguito donde le sigo metiendo dinero. Y mi cuerpo me empieza a decir, quiero más, quiero otra vez estar como cuando jugaste la última vez. Entonces, de ahí podemos ver que pues, la persona se está perdiendo a sí mismo. Yo siempre les digo, al final de cuentas, ¿quién tomó el control de tu vida? ¿No? El juego. Y el juego la toma justo por esto. Y algo que me queda clarísimo cuando vemos a una persona con ludopatía es que la ludopatía o la adicción a las apuestas es el síntoma, ¿sí? Todos venimos cargando una mochila emocional desde que somos niños. Habemos muchas personas que pasamos por traumas, duelos, resentimientos, enojos, alegrías, muchas cosas que en su momento no pudimos resolver. Y que al final de cuentas, en el momento que te encuentras vulnerable ante el juego, ahí es cuando te engancha, ¿sí? Yo me acuerdo que pues estuve un buen rato jugando sin tener ningún problema, pero en cuanto empecé a tener problemas en la casa y que mi mamá se enfermó y entonces yo lo que necesitaba era buscar el escape, ¿sí? Yo lo que buscaba era irme, anestesiar, que si tú platicas y de verdad, si tienen pacientes o otros conocidos que tienen este tema, seguramente te van a decir, es que yo voy a la terapia. Yo ahí me olvido de todo. Claro que me olvido de todo, porque cuando estoy ahí, me olvido hasta de mi existencia. Entonces, ¿cómo no olvidar estas emociones acumuladas que llevo arrastrando a lo largo de mi vida? Y claro que empieza a dar una identidad, ¿no? El juego, el jugador. Hace poco me decía un chavo, ¿no? Es que me convertí desde muy chiquito en el jugador de mi generación, en el jugador de mi familia. Pero ¿qué hay debajo? Hay baja autoestima, hay resentimientos, hay enojos, hay duelos. Ese es el origen. Eso es lo que acaba llevando a la persona a encontrar en el juego, engancharse, ¿sí? Obviamente, también, ¿qué es lo que sucede? Que pues las emociones, como les mencionaba, todo este cúmulo de cosas que están abajo de nuestro iceberg, son necesidades físicas y son psicológicas, ¿no? Y que de cierta forma vivimos en una sociedad que no nos enseña a sentir. A donde si estás contento, pues pareces loco, si eres hombre y lloras, pareces niña, a donde nos sentamos en una mesa, yo el otro día fui a dar una plática y les pregunté a un grupo de jóvenes que están por casarse cómo se sienten y el 90% me dijo, bien, y con ese tono, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos sentir lo que sentimos.
enojados, ¿no? Entonces muchas veces estamos enojados y peleamos con esto, este tema de estar enojados y peleamos con el miedo de tener miedo. ¿Y qué es lo que pasa con el juego? Vean a lo que quiero llegar, que en un segundo vamos brincando de una emoción a otra, porque de pronto sientes la emoción de que te van a dar eso que te va a hacer ganar dinero, pero de pronto te lo quitan y entonces sientes enfado y sientes ira, pero entonces te acuerdas que tienes 200 pesos en tu cartera y quieres volverlos a apostar y de pronto tienes esta alegría porque tienes esa esperanza y esa fe y de pronto te lo quitan y entonces te da melancolía. Entonces, fíjense, de por sí vamos a la anestesia, al casino, pero ahí es un lugar donde todo se siente y se siente muy cañón. Entonces, créanme que una persona con esta adicción, por más de que se piense allá afuera, de que se la está pasando bien quedándose con el dinero de otros para irse a apostar, no se le está pasando bien. Porque de cierta forma en el momento que sale del casino, cuando se le acabó el dinero, porque el jugador compulsivo no sufre cuando pierde el dinero, sufre cuando se le, bueno, cuando se le acaba el poder seguir con este rush que él tenía, porque eso le causaba una anestesia, pero al salir del casino viene el arrepentimiento, viene la culpa, viene el enojo, ¿sí? Y recordemos que todas las adicciones tienen un origen de ser autodestructivas, son enfermedades que son autodestructivas y aunque sabes que te estás haciendo daño, no puedes parar de estar ahí. Entonces, sí, luego me cuentan si les hace sentido, no los estoy viendo mucho, pero sí me gustaría que en sus comentarios y preguntas, si alguien ha estado en el casino, si alguien está pasando por esto, que nos cuente qué es lo que siente ahí cuando está, si no es un brinco emocional horroroso. ¿Cuáles son las áreas de la vida que se dañan con la ludopatía? Como ya lo habíamos mencionado, está la parte física, está la parte emocional, está la parte social, económico, laboral y espiritual, ¿sí? Por eso es que vamos a ver más adelante que el tema interdisciplinario es fundamental, porque si le damos al paciente únicamente para poderle regular la parte fisiológica, pues ¿qué creen? Tiene muchísimas deudas por ahí que no va a poder resolver con un chocho, ¿sí? Si lo metemos a un tema espiritual, ¿qué creen? Tiene todo lo demás. Y ahorita les voy a decir con qué llegan los pacientes y cómo llegan dañados en esta y en cada una de estas áreas. Como veíamos, la parte física ya la comentamos. Hay cambios en los neurotransmisores, empieza a haber tolerancia y abstinencia, pero a su vez también empiezan a tener, bueno, empezamos a tener trastorno en el sueño. Imagínense, pues si se jugó el día que le pagaron la quincena y ahora ya no tiene para la semana, pues claro, cómo va a dormir, ¿no? Y por otro lado, también empieza a tener trastorno de alimentación. Entonces, acuérdense que empieza a haber o mucho o poco sueño o empiezan a comer o a dejar de comer. Por otro lado, notamos cambios en su peso, ¿no? Vemos que por lo general viene acompañado de una patología dual, que no sabemos si una depresión, por ejemplo, trae la adicción o la adicción trae la depresión, pero muchas veces viene atado de lo mismo, ¿no? Trastorno de ansiedad, déficit de atención, entonces hay que ver más de fondo si hay algo que le esté estorbando para poder dejar de apostar. Y por lo general también viene acompañado del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Mucha gente, hace poco me decía una paciente, me decía, es que Reina, yo, esto está súper relacionado porque cada vez que me sentaba en la máquina, pedía mis 3 o 4 copas de vino. Y hoy cuando tomo, pues se me antoja ir a la máquina. Entonces, muchas veces también está vinculado con otro tipo de sustancias. Posteriormente viene la parte emocional, a donde empezamos a ver esta parte de falta de motivación, ya no les gustan las cosas que hacían anteriormente, empieza a haber de tristeza y desesperanza, los vemos que ya nada les sabe, a donde ya aquí es cuando la familia empieza a notar que algo está pasando, empiezan a tener ataques de pánico y de ansiedad, ¿no? Ir en el coche y sentir que se te cierra el mundo, ¿no? Porque no sabes qué hacer, porque estás desesperado y porque emocionalmente sientes que eres el único y que eres la peor persona de este mundo, créanme. Perdón que utilice estas palabras tan domingueras, pero créanme que
que lo siento ahorita mientras se los estoy compartiendo, ¿no? Por otro lado, empieza a haber mucha vergüenza y enojo, porque obviamente ya cuando llegan a pedir ayuda y ya llegan con estas áreas de su vida dañada, pues ya robaron, ya empeñaron, ya defraudaron, ya hicieron todo un problema alrededor de su ludopatía, ¿sí? Y obviamente cuando llegan a pedir ayuda, tienen mucho miedo porque no les gusta la idea de perder su anestesia o su escape emocional. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el juego pues anestesiaba todas estas emociones que no pudieron manejar en su momento. Por otro lado, ¿qué pasa con la familia? Ahora recordemos que en la familia, cuando hay un tema de adicción en la familia, todo el sistema familiar se enferma, ¿sí? Y especialmente con el tema de los adictos al juego, como afecta tanto directamente a los miembros, empieza a haber una codependencia, ¿no? A donde siempre va a haber alguien que es el facilitador, ¿no? Esta persona que lo va a rescatar de las deudas, que, oye, mamá, es que me van a venir a matar si no pago esta deuda. No, pues acá está el dinero, ¿no? Entonces es indispensable también ver a la familia, ¿no? Porque muchas veces hay ganancias secundarias también para el familiar que está alrededor del ludópata. Entonces es muy, muy importante voltear a ver a la familia y decir qué está pasando, no nada más con la persona que sufre ludopatía, sino con todo el sistema familiar. Ahora empieza a haber pérdida de confianza, porque obviamente ya les mintió, ya les dijo 8 veces que estaba en el súper y no es cierto, estaba en el casino, porque ya se inventó 1,000,000 de cosas para poder seguir teniendo dinero para seguir apostando. La persona se empieza a aislar, se empieza a alejar de la familia, porque obviamente tampoco quiere que le digan que está mal, que cómo es que quiere seguir apostando, ¿no? De pronto empieza a ser el mentiroso, el irresponsable, el vicioso de la familia, se siente el patito feo de la familia y obviamente ya llega un momento en el que ya desgasta sus relaciones porque pues ya les pidió prestado a todos, ya les mintió a todos. Y tristemente en esta etapa es cuando llegan a tratamiento, ¿no? Esto deberíamos de hacer muchas campañas de prevención, de hablar del tema, de saber que no todo lo que nos venden en espectaculares pues hay que hacer, ¿no? Pero desgraciadamente pues es una bolita de nieve que va avanzando y muchos ludópatas llegan ya sin la familia ya no quiere saber porque ya se jugó el patrimonio familiar y no nada más de una casa, sino de varias. Ahora, es importante que mencione que el nivel socioeconómico no tiene absolutamente nada que ver con esta enfermedad. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de por qué estoy yendo a jugar, ¿sí? Ahora, hay familias en las que la persona con ludopatía se juega la leche de sus hijos, trabajó todo el día para jugarse y irse a jugar la leche de sus hijos, ¿sí? Por otro lado, pues obviamente un área que se ve súper dañada es el económico laboral, a donde ya llega con una crisis económica que no sabe cómo resolver, porque muchas veces lo que hace la persona con ludopatía es abre un hoyo para tapar otro, ¿sí? Entonces, si me gasté lo de la colegiatura, entonces mejor agarro un poco de mi dinero del negocio para poder seguir apostando. Entonces, cuando ya se da cuenta, ya se le hizo todo un terremoto. Entonces, de cierta manera, pues ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Empieza a tener mucha ansiedad por el tema de las deudas, ¿no? Que definitivamente el especialista que trabaje con una persona con ludopatía necesita saber cómo ayudarle tanto a la familia como al paciente a saber cómo va a ir resolviendo de una a otra el tema de sus deudas, porque si no, no hay forma de entrarle terapéuticamente, porque te van a estar hablando el primer mes diciéndote, es que mi deuda con este, y es que mi deuda con el otro, y es que por lo general también no abren todas las deudas porque tienen, como tenían pena y tenían vergüenza, que vimos aquí, pues no le dicen a la familia todo lo que hicieron. Entonces empiezan a salir poco a poco las deudas, poco a poco, que es que le debo a este que le debo, y es que ya me habló este, y entonces si no le ayudamos a poder tener una claridad de cómo le va a hacer para hacer ese pago,
va a seguir dándole vueltas y pensando que apostando es la única forma que va a poder conseguir dinero, ¿no? Yo hago mucho este análisis con los pacientes a dónde, ok, y a dónde te ha llevado ir a jugar. Si esto te funcionara, no tendrías estas deudas, ¿no? Entonces, pero siguen en este loop de haber perdido el sano juicio y no saber qué hacer con todo esto. Por otro lado, pues empezamos a ver que ya perdieron el trabajo o los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan de asistir, empieza a haber mucho ausentismo con respecto a esto porque se prefiere estar jugando, se prefiere estar ahí. Y se empieza a tener mala relación con el dinero, porque de cierta manera se pierde el valor, porque si antes a lo mejor me costó muchísimo trabajo poder tener mi quincena esta semana, pero me la jugué en 2 horas, ¿no? Empiezo a desvincularme de su valor, ¿no? Ya lo que quiero es recuperar eso y entonces empiezo a buscar más de eso y no le doy el valor al dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la parte espiritual? Empezamos a ver que se pierden los valores propios y créanme que este análisis lo hice con mi persona y también lo hago con los pacientes, ¿no? A donde no es que el ludópata o no es que los que nos tuvimos o tienen esta adicción seamos malas personas, porque pareciera que somos malas personas y que no nos importa lo que está pasando alrededor. Yo hoy no regresaría a apostar el día de hoy por esos valores que se pierden. Dejen ya la parte del dinero, porque te pierdes a ti mismo. Y el juego saca la peor versión de ti. Y no es que seas una mala persona, pero vas perdiendo tus propios valores y por ende vas perdiendo la fe tanto en ti mismo como en el entorno, porque te empiezas a sentir desprotegido, porque no sabes qué hacer, porque a Dios se vuelve tu relación con tu poder superior, es que por favor dame la carta que necesito y si te la da lo amas y si no te la da ya no estás bien con tu parte espiritual, se vuelve todo un juego, ¿eh? Créanme que esto de la ludopatía es una adicción que es súper, súper seductora y te va desgastando en cada una de las áreas de tu vida, incluyendo la fe, tanto de tu entorno, de tu parte espiritual como de uno mismo. Y como les decía, se rompe la relación con el poder superior, porque ¿por qué Dios me hiciste esto? ¿No? ¿Por qué Dios me hizo perder esta mano que yo aposté hasta a mi esposa? ¿No? Entonces, de cierta manera, pues empieza a perder esto. Ahora, han habido muchos estudios, y esta es la parte donde les decía, ¿se acuerdan que les decía que esta es una enfermedad que es crónica, progresiva y mortal? ¿Sí? Y tristemente se los comparto, ¿no? Y hoy puedo hablar del tema y demás. Cuando uno está ahí, piensas en el suicidio como única salida, no nada más por las deudas, porque ya no quieres seguir viviendo eso, porque sabes que quieres parar y no puedes parar. Entonces, han habido varios estudios, y este dato lo saqué de Public Health, un artículo que hicieron en el año 2020, a donde se ve que los pacientes ludópatas presentan casi un 20% de tendencias suicidas en comparación con el 4% de la población total. ¿Sí? Es decir, hay un índice bastante alto con respecto al vínculo que hay entre la persona con ludopatía y el suicidio. Las probabilidades de plantearse el suicidio es 5.3 veces mayor a las personas que tenían un problema de juego, que fue mi caso, ¿no? Haber llegado después de todo un día de haber estado ahí apostando, cuando llegas a tu casa y creo que ese día hasta había ganado, ¿no? Y que dices, ya no quiero esto, con una adrenalina y un rush, y dices, quiero parar, entonces, ¿qué hay? ¿Qué me voy a tomar? ¿No? Entonces, mucha gente llega a considerar el suicidio como parte de la salida a esta adicción. Y desgraciadamente mucha gente lo hace. El 4.7 de los pacientes ludópatas no solamente lo pensaron, sino que lo intentaron y muchos lo lograron. Entonces, es importante saber manejar estas cosas. A mí me han tocado varios pacientes que el mismo terapeuta le dice, ay, ni apuestas tanto. Si ganas tanto dinero y te gastaste esto, no importa. Y créanme
que sin querer estamos mandando a los pacientes al matadero. Entonces hay que conocer, hay que ver que esto lleva a otros niveles, al igual que otras adicciones. Yo me apasiona este tema porque es la que yo pasé, veo muchos pacientes con este tema y créanme que es bien importante saber lo que se vive estando dentro de esta adicción. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta que me ayudan a identificar si alguien está pasando por ludopatía o no? Deja de hacer, obviamente ya hablamos de la tolerancia y abstinencia, pero estos son como características a donde puedo notar en su conducta, ¿no? Deja de hacer cosas que antes les gustaba hacer por estar apostando, miente con respecto a su forma de apostar, ¿no? Se le cacha de que en vez de apostar 50 pesos, apostó 500, ¿no? Y ya no le alcanzó para traer la comida a la casa completa. Entonces empieza a mentir, o esto yo me acuerdo que mucha gente dentro del casino le sonaba el celular y lo primero que hacíamos era salir a contestar, ¿no? Entonces cuando empieza a haber mentira con respecto a su forma de apostar, podemos decir que ya hay un problema. Obviamente si la persona que es ludópata, si está perdiendo, quiere recuperar su dinero y si va ganando va a querer más, pero por lo general acaba perdiéndolo todo, ¿no? Es esta parte de decir, híjole, es que ayer perdí 10 y hoy tengo que ganar 20. Entonces, por querer ganar 20, ni cobra, ni se va y háganse cuenta que lo que hace se queda ahí hasta que se le acaba el dinero. Ahora, acuérdense que aquí no es ganar o perder. El ludópata lo que quiere es seguir teniendo, nada más para poder sentir ese rush a nivel cerebro que hablábamos anteriormente. Lo que quiere es anestesia, estas altas dosis de los neurotransmisores, de placer, de todo lo que se vive allá adentro. Se pierde el sano juicio. O sea, la gente que está dentro del casino o que está metida en su celular se puede quedar 4 horas en el baño con tal de seguir apostando. Sí, que la esposa no se dé cuenta. Hasta hemorroides le sale. Pero de cierta forma se va perdiendo el sano juicio, ¿no? Pues con mis hijos salgo a comer algo rápido y les gasto poco para tener más dinero para poder seguir apostando. O algo que de verdad no harías en tu sano juicio, lo acabas haciendo por seguir apostando. Entonces, eso hay que checarlo. Por otro lado, empieza a haber huecos económicos, ¿no? Empieza, si de cierta forma antes tenía cubiertas los diferentes ámbitos de su vida, pagaba el mantenimiento, estaba bien cubierta la renta, la comida estaba en la mesa y empieza a ver estos huecos económicos, es porque algo está pasando, porque está habiendo una fuga de económica. Ahora, fíjense, el otro día me decía un paciente, yo llevaba a mi esposa para que ella no me dejara nada. Si me gasté el dinero, pues ella se lo gastó conmigo y entonces no me dijera que había un hueco económico en la casa, ¿no? Acuérdense que el jugador compulsivo es sumamente seductor y va a buscar la forma, ¿no? De poder tapar todo este relajo que fue haciendo constantemente, ¿no? Por otro lado, empieza apostando su propio dinero, pero después empeña, roba, hace fraudes con tal de seguir apostando. Todo esto que jamás pensó hacer, lo acaba haciendo. Entonces, cuando empiezan a hacer falta cosas en la casa, hay que estar alerta, ¿no? Hace poco me llegó un chavito que hizo un fraude. Empezó jugando maquinitas de las de 5 pesos en las farmacias y acabó haciendo un fraude de millones de pesos para poder seguir apostando. Y fue escalando y fue escalando y fue escalando para poder seguir teniendo dinero para seguir apostando, ¿no? Por otro lado, tenemos cambios repentinos de humor. A veces están contentos, a veces están tristes, pero por lo general están vinculados a si les fue bien o les fue mal en la apuesta. Si ganó su equipo o no ganó su equipo, ¿sí? Si le metió bien a la quiniela o no le metió bien a la quiniela. Como les decía, cambios en sus hábitos de sueño o alimentación, los vemos durmiendo mucho o durmiendo poco, o empezamos a ver cambios en su alimentación. Ahora, por otro lado, como les decía, pues empieza a comenzar a considerar el suicidio como única salida, ¿no? Vemos esta falta de interés en otras cosas, vemos que ya está muy desmotivado, que ya no tiene ganas de nada, ¿no? Entonces hay que preguntarles a nuestros pacientes, ¿no?
si han considerado esto, porque créanme que es frecuente que el ludópata lo considere. Y por último, me gustaría hablarles un poquito del tratamiento para la ludopatía. Sé y me encanta este gran esfuerzo que hizo la universidad para poder traer este tema de interés a ustedes. Sin embargo, hay que considerar que la persona con ludopatía es una persona muy compleja. Por lo general llegan con rasgos de personalidad, sociópatas, narcisistas, son sumamente seductores, somos, porque bueno, ahí estaba por ahí en el índice, a donde hay mucha inteligencia, hay un nivel de inteligencia alta, porque si no, no podrían hacer todo esto de tejemanejes del dinero y de agarro de aquí, lo muevo para allá, etcétera, etcétera. Y muchos especialistas creen que es exactamente igual tratar esta adicción, igual que tratar otras adicciones. Créanme que es importante conocer más del tema. Digo, me dieron 1 hora, 40 minutos para poderles hablar y traté de resumírselos, pero hay mucho que ahondar en el tema, hay mucho que explorar, que decir, técnicas que se pueden utilizar con el jugador y con la familia, que muchas veces llega mucho más apanicada la familia que el mismo jugador. Entonces, es importante que sean atendidos por especialistas que están formados en esta adicción. He escuchado unas cosas terribles desde terapeutas que les dicen, vete a sentar afuera del casino para que veas qué tristes salen todos, se los juro. Entonces, es importante que la gente que trabaja con estos pacientes, acuérdense que no es que son nuestros pacientes, somos de los pacientes. Entonces, es importante que si nos llegan casos, estemos listos para recibirlos. Debe ser un tratamiento interdisciplinario donde definitivamente se integre a la familia. La familia de pronto lo que quiere hacer es borrar a la persona porque de cierta forma pues ya todos se quedaron sin dinero, se acabó todo el fondo familiar, ya les mintió, ya les robó sus cosas para poderlas empeñar y poder seguir jugando. Entonces llega la familia muy enojada, pero muchas veces ellos son los que fomentan esta enfermedad. Entonces debe de haber un tratamiento interdisciplinario donde se involucre a la familia, a donde le ayudemos también al paciente a sanar, no nada más la ludopatía, no basta con dejar de jugar, hay que trabajar la parte fisiológica, la parte emocional, la parte social. Y esta parte que lo está llevando al final de cuentas, esta parte que tiene de él, que lo lleva al final de cuentas a refugiarse en esta adicción tan autodestructiva como es el juego. Por otro lado, como les decía, es indispensable conocer y poderles brindar herramientas como inventarios financieros, porque cuando llegan con mucha ansiedad, llegamos con mucha ansiedad de cómo le vamos a hacer para pagar si no tienes nada y debes el mundo entero. Y hay gente y tarjetas de crédito hablándote a cobrar. Muchos se meten a estas aplicaciones que ya préstamos rápidos y ya les están mandando su foto en internet a todo mundo. Hay gente que pide prestado a gente que se las va a cobrar a la mala. Entonces, si no ayudamos a entender cómo le va a hacer o cuáles son sus redes de apoyo para poder, por un momento, tranquilizar esta ansiedad que le genera estar apostando, difícilmente lo vamos a poder enfocar en la parte terapéutica, en la parte del trabajo que a nosotros nos toca. Entonces, hay que brindar estas herramientas. Ahora, hay que ayudar con la organización del tiempo. Como les mencionaba anteriormente, la ludopatía no es nada más el momento en el que el paciente se sienta y juega o la máquina o el casino. Está 25 horas del día viendo cómo le va a hacer para poder seguir apostando. Entonces, todo el tiempo su cabeza estaba generando todo esto. Ahora, cuando quitamos esta conducta, necesitamos ayudarle a ocupar su tiempo.
¿sí? Entonces, por eso es bien importante ayudarle con una estructura del día con día, con una estructura de a qué horas se va a levantar, a qué horas, qué es lo que sigue, a qué horas va a llenar su currículum, porque muchas veces llegan ya sin trabajo porque ya le robaron al jefe, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son sus necesidades y ayudarle específicamente. También ayudarle con un plano proyecto de vida, entre otras estrategias que me encantaría decirles muchas más, pero desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo ya para entrar a las preguntas. Pero sí, de verdad, hay que capacitarnos más, hay que buscar más información y me parece importantísimo que se desarrollen más espacios donde hablemos específicamente de esta adicción, porque hay muchos tabús, muchos mitos y mucha carencia de cómo tratar al paciente con ludopatía. Entonces, eh, vamos, agradezco mucho este espacio, mi querido Pepe. Aquí les pongo mis redes sociales, mi celular, mi mail. Si hay alguien, si entró alguien que está pasando por esto y necesita un poco más de información, hay cuestionarios de autoevaluación también para saber si alguien está pasando por ludopatía o no. Eh, Puedo hacérselos llegar con mucho gusto. Si necesitan algo de más información para poder tratar a algún paciente con ludopatía, por favor, escríbanme. Siempre estoy disponible. Digo, si es a las 4 de la mañana, espero no estarlo, pero con muchísimo gusto estoy al pendiente. Y pues les agradezco muchísimo, Pepito, que me hayan escuchado estos minutos hablando de este tema. Gracias. Vienen las preguntas, pero queremos hacerles una invitación antes de las preguntas. Les damos un poquito para que las puedan formular y mientras les hacemos una invitación y déjenme presentarles a la licenciada Ana Cecilia Flores, que les va a hacer una invitación. Gracias, buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar de la Maestría en el Estudio de las Adicciones de la Universidad Hebraica. Les voy a presentar brevemente los datos generales de este posgrado. Esta es una maestría que cuenta con 2 opciones de especialización en intervención preventiva y en intervención psicoterapéutica. Vamos a iniciar clases el próximo 2 de agosto del 2022. Es un posgrado que se lleva a cabo en modalidad presencial y el horario es martes y jueves de 16 a 22 horas. Durante el mes de junio tenemos por ahora una beca del 15% y las mensualidades de 6,075, con esta beca del 15% les quedarían de 5,163.75. En el área de adicciones de la universidad también tenemos abierta la convocatoria para este diplomado en prevención de adicciones en contextos sociales. Este es un diplomado completamente en línea. Iniciará clases el 2 de agosto en un horario los martes de 16 a 21 horas, tiempo de la Ciudad de México. También tenemos este beneficio del 15% durante el mes de junio, por lo que la inversión regular son 5 pagos de 3,798 y con este beneficio quedarían en 5 pagos de 3,228.3. También aquí vienen los valores aproximados en dólares para las personas fuera de México que nos acompañan. Les voy a dejar aquí la información del área de incorporación estudiantil. Nos pueden contactar vía telefónica, por correo electrónico, a través de WhatsApp con alguna de nuestras asesoras. Si desean conocer más a detalle los planes de estudio de estos programas, pueden ingresar a nuestro sitio web www.uhebraica.edu.mx y ahí conocer todos los detalles. De todas formas, yo ahora en el chat les voy a dejar una tarjeta con estos datos de incorporación estudiantil para que ustedes la puedan tener y contactarnos en cualquier momento que lo deseen y con mucho gusto vamos a resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Ahí está la invitación que nos hace la Universidad Hebraica, la oportunidad de ser docente y me siento muy orgulloso porque son formación a nivel de posgrado. De hecho, son 2, una especialidad y una maestría, 2 en una, y son programas de estudios que tienen el conocimiento de la SEP.
también de la Secretaría Federal. Pocas planes de información lo tienen. Y bueno, ahí está la invitación, y ahora también estamos haciendo el diplomado en línea, de esta manera lo pueden poner. Hay preguntas muy interesantes. Yo les invito, si quieren, pueden abrir el micrófono y hacerlo directamente. Ahí está Camila, ahí está Cristian Rojas, está Tania, también está Luz Alzate, y también está Rosario. Adelante, parece que me dice que mi audio se escucha poco bajo, entonces los invito a que abran el micrófono y directamente le hagan la pregunta a Reina Cabello. Anímense. Sí, ya se animaron. Nada más tiene que activar su micrófono y con toda confianza. De eso se trata esta sesión, de hacerla interactiva y tener la oportunidad de que participen. Muy buenas noches, muchas gracias por todo ese conocimiento pues, que nos han transmitido hoy, de verdad. Quisiera preguntar, ahorita el hecho de que hayan apuestas vía web deportivas, digamos que creo que por lo menos en Colombia ha incrementado mucho la adicción justamente a este tipo de apuestas. ¿Cómo poder prevenir o evitar de pronto que se salga de las manos cuando hay personas cercanas que uno sabe que se está incrementando justamente esa conducta? ¿Cómo prevenir que se desarrolle la ludopatía en ese sentido? Pues teniendo en cuenta que el Internet, o sea, en este momento no habría que ir hasta un casino y llevar el dinero, sino que pues todo se hace vía web desde el lugar donde esté. Gracias. Gracias, Luz. Muy importante tu pregunta. Y sumando a lo que comentas, y desgraciadamente, todavía los medios de comunicación incentivan a que la gente apueste, a que la gente se meta en ese momento. O sea, no nada más es el tema de que está metido ya en nuestras casas, en nuestra mano, en nuestra tele, en nuestra computadora, sino que están incentivando todo el tiempo que la gente vaya apostando. Ahora, acuérdense que todo esto es un negocio y que de cierta forma, pues, ¿qué es lo que buscan estos centros de apuesta en Internet? Pues que la gente se meta y se quede con el dinero. Ahora, no nos vamos a pelear con eso. Lo que sí podemos hacer es fomentar espacios en casa a donde podamos hablar del tema, porque si hablamos del alcoholismo en las escuelas, hay que hablar de ludopatía también, ¿sí? Hay que también procurar generar, siempre les digo, uno no le puede decir al hijo no fumes con el cigarro en la boca, ¿no? Si nosotros somos ahora sí que los influencers, los principales influencers de nuestros hijos, necesitamos que ellos vean que pues nosotros tampoco caemos en esto, ¿no? Obviamente también, pues hay la gente que lo hace de una forma lúdica, ¿no? Tampoco quiero satanizar, que nunca lo hagan. Simple y sencillamente yo creo que hay que hablar de estas señales de alerta, y que si alguien está cayendo en un tema de adicción, pueda pedir ayuda lo antes posible. Por otro lado, me parece importante que podamos compartir con nuestra gente querida esto que está pasando y este incremento de esta enfermedad, porque créanme que me encantaría que hubieran datos, pero de verdad cada vez se está multiplicando con muchos ceros el número de jugadores que está habiendo allá afuera. Entonces, definitivamente, yo lo que haría en casa sería fomentar espacios donde se hable del tema, donde podamos identificar si alguien está cayendo en un tema de adicción o no. Obviamente, siempre les voy a decir, menores de edad no se permite que se apueste. Mientras más pronto, ¿se acuerdan de esta gráfica que les puse de los neurotransmisores? Es muy parecido al consumo de cocaína. Entonces, no fomentemos que los hijos menores de edad empiecen a apostar, porque muchas veces, y aquí en México se usa mucho de que ya les dan sus cines falsas y no nada más las usan para ir al bar, sino que ahora ya se meten al casino para apostar mientras toman y después irse al bar. Entonces, procuremos ser muy firmes con este lineamiento en la casa de que no se puede, las apuestas tampoco, hasta que sean mayores de edad.
Me pide Cristian que lea la pregunta porque dice que se encuentra en este momento en el metro, desde Chile, por allá. Le mandamos un saludo. Y pregunta, dice, ¿puedo pasar que haya personas que tengan síntomas como la abstinencia y tengan que recurrir temprano al negocio a jugar? Se refiere a las tragamonedas. Lo menciono porque en el barrio donde vivo sucede que las personas esperan temprano para comenzar a jugar. Saludos. Sí, completamente, Cristian. Mira, lo que explicaba hace rato, al final de cuentas, el jugador compulsivo está toda la noche generando estas ideas de cómo va a llegar a apostar y cómo va a conseguir dinero. Háganse cuenta que es como agitamos la Coca-Cola. Ya lo único que va a pasar es querer abrirla rápidamente para poder llegar a apostar. Entonces, también acuérdense que alguien que sufre una adicción también tiene un trastorno que se llama obsesivo compulsivo. Entonces, ya que se le metió la idea de que va a ir a apostar y ya consiguió el dinero, lo primero que quiere es correr a apostar, ir a satisfacer esa necesidad que su cuerpo le está pidiendo. Entonces, es bien importante estar alerta si alguien está pasando por eso, de que ya en la primera instancia ya está ahí, pues es alguien que ya está cayendo en un tema de adicción porque su cuerpo le está pidiendo y cada vez van a ser periodos más cortos. Ahorita espera la mañana para ir a apostar. Ya después se va a buscar un lugar donde esté abierto 24 horas. Adelante, pueden con toda confianza abrir el micrófono y interactuar con nuestra ponente. Hola, ¿qué tal? Bueno, te felicito, me encantó tu exposición, muy bien sustentada, muy a fondo, en fin, lo describiste muy bien y además tu valentía para hablar de ti misma y de todo lo que has tú pasado para, inclusive ahora, estar trabajando con estos pacientes. De veras, muy bien, bravo. Es un buen ejemplo. Ahora, mi pregunta directa es, yo considero, pero tú ayúdame a pensar en voz alta, que también el estar jugando compulsivamente en Internet desde los niños, adolescentes, mucho más y adultos, es una verdadera adicción y crea todos los síntomas que tú mencionaste. Crea tolerancia, crea dependencia, crea dopamina, en fin, todo lo que tú mencionaste. Yo lo que he percibido trabajando con mis pacientes es eso. Pero entonces, cuál sería para ti la diferencia entre la compulsión a los juegos por Internet? No necesariamente se apuesta, pero están muchísimas horas, desvelos, dejan de comer, dejan de dormir, o sea, todo lo que mencionaste, a excepción que probablemente más adelante sí algunos pacientes sí apuestan, pero a ver, quiero que me ayudes un poquito a pensar en ese sentido. Sí, te agradezco mucho, muy interesante tu pregunta. Mira, yo lo que creo es que hay una brecha, bueno, más bien hay mucha cercanía entre lo que es la adicción a las apuestas, que es la ludopatía, y la adicción a la tecnología. Sin embargo, en cuestión a esta parte biopsicosocial es muy parecida. ¿Sí? Porque generan cambios en los neurotransmisores, porque en la parte emocional lo que están buscando es anestesiar, porque se acaban aislando por seguir jugando en el internet, ¿sí? Y de cierta forma, pues está esta parte de evasión y esta parte de tolerancia y abstinencia. Está escrito, o sea, si tú me preguntas cuál es la diferencia, es que en una está implícito esta parte del dinero, donde el dinero es la sustancia del paciente, y en la tecnología no la hay, ¿sí? Entonces, es como lo que diferencia una de la otra. Ahora, por lo general, uno que empieza estando en Internet acaba apostando también por Internet, ¿no? Por todas estas aplicaciones, gadgets, vidas que tienen que ir comprando para poder seguir estando ahí. Entonces, ya está muy relacionada una con la otra, que al final de cuentas son enfermedades que son autodestructivas. Lo único que cambia es el hecho de emitir la apuesta, de poner el dinero.
Por eso es que al paciente con ludopatía también hay que ayudarlo a manejar sus finanzas, porque es su sustancia. O sea, por ejemplo, hay veces me dice la familia de los pacientes, oye, te mando tu pago en efectivo, con el paciente que apenas viene la primera vez, les digo, no, no me lo mandes, porque le estás dando, es como si le das al cocainómano su coca, ¿no? No se la des, se va a ir a apostar antes de llegar a la sesión. Entonces, lo mismo pasa, o sea, está implícito esta parte de que la sustancia se limpia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias. finalmente, el juego compulsivo, la sustancia es el juego, ¿no? Y en la ludopatía es la apuesta. Así Esa, es. Así es. Yo lo que digo, con la pandemia, la verdad es que fue muy complicado este tema porque todos teníamos que estar completamente conectados. Los niños desde que se despertaban tenían que estar conectados en la escuela y jugaban después en el este. Yo lo que creo que hay para prevenir, hay que poner muchos límites, límites claros en casa, o sea, en esta parte del internet, en esta parte de la tecnología, de, a ver, hoy puedes estar 2 horas o media, me fui mucho, ¿no? Y ya, y hay que ir cuidando esa parte. muy bien, y ya aprovechando que estoy preguntando, me da un poco de curiosidad, ¿cuál es el tratamiento que sigues? Aparte, me imagino que de tratar a la familia, verlo a él, trabajar las emociones, la parte financiera del trabajo, no sé, ¿cómo podrías tú resumir el tratamiento que Me vale? encanta que lo preguntaras. Mira, el modelo de tratamiento que yo he estado trabajando y que yo diseñé es un tratamiento que es ambulatorio, donde la gente no se interna. De cierta forma, hay diferentes especialistas donde hay un psiquiatra, hay terapeutas, hay algunos consejeros, a donde se hace una valoración del caso y en función a eso se le da un plan de tratamiento de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, de hecho, ahorita justo estoy creando un modelo enriquecido con todas estas líneas a donde debe de haber un tratamiento con un equipo integral, a donde acompaña al paciente, no nada más a dejarlo la ludopatía, sino a que vaya poniendo en orden los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, tiene que ser algo integral, porque si no, seguimos dejando una pata coja. Entonces hay que ayudarle a que pueda ir saliendo de él. Claro, claro, muy bien. Y finalmente, como sugerencia, sí valdría la pena que así como van de alcoholismo, van de adicciones a las escuelas, como prevención, yo sugeriría que sí se hiciera un programa de prevención y presentarlo a las escuelas para ir a hablar de ello, Claro. porque el juego por internet está un pasito, como de fumar, está un pasito a fumar marihuana y por ende a las demás adicciones. Entonces, bueno, esa es mi sugerencia que valdría la pena tomar en cuenta. Así es, Rosy. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Felicidades. Gracias, Rosy. Rosy está abriendo un tema sin duda importantísimo en los contextos actuales. Quiero decirles que, por ejemplo, el tema de los videojuegos es un tema que está siendo considerado para incorporarse dentro de la clasificación de enfermedades. Vamos a hablar ahora de una adicción a las redes sociales o a los juegos. De alguna manera, las manifestaciones que se dan también con el juego patológico son muy similares y tienen también componentes neurofisiológicos. Y esto es muy relevante porque si ustedes, yo les recomiendo mucho que revisen este documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Nos va a explicar cómo el diseño de estas aplicaciones de redes sociales están basadas en atraer y captar la atención de los chicos y manejar reacciones emocionales que al final van a provocar cambios neurofisiológicos muy parecidos al que sucede con el juego o con las sustancias. Y sobre todo lo que llama la atención es que esto está impactando más a chicos adolescentes. Y eso sin duda nos tendría que llamar la atención, incorporarlo dentro de los planes, dentro de los programas de información de educación. Pero yo quiero resaltar algo y preguntarle a Reina, ya que hemos introducido este tema. Al final, quien es más vulnerable a
buscar este tipo de experiencias son personas que de alguna manera tienen una cierta necesidad, llamémosle así, de buscar evasión ante un manejo de una vida emocional a veces complicada, o buscar una activación también como una manera de enfrentar situaciones adversas. En el fondo, quien va a ser más vulnerable es porque tiene antecedentes y particularmente relacionados con aspectos, llamémoslo así, de sufrimiento emocional, de dificultades para gestionar emociones. Y esto me gustaría preguntarte y que cerráramos con lo que está comentando Tania y también lo hace Rosy Nizan, la importancia de voltear a ver a nuestras generaciones de niños, de jóvenes que están expuestos a estas situaciones y pensar un poco, como lo dice Rosy, ¿qué tanto nuestras escuelas, qué tanto nuestras familias, qué tanto como padres de familia tendríamos que voltear y establecer reglas, medidas preventivas? Y es un tema que Tania nos pide que se amplíe. Me parece que con este comentario final podríamos dar por concluida nuestra interesante sesión del día de hoy. Adelante. Sí, completamente de acuerdo, Pepe. Es indispensable, como explicaba hace rato, es esta parte de ver la parte de abajo del iceberg, ¿sí? Cuando hay un tema de adicción, sea la que sea, es porque nos indica que la persona ha ido cargando a lo largo de su vida o en momentos anteriores y que está vulnerable todo este tema de traumas, resentimientos, duelos, baja autoestima, o que a lo mejor venía comportándose y cargando toda esta carga emocional que tú mencionas, y que de pronto algo pasó en su mochila que se desbalanceó y encontró el juego justo en ese momento en el que se encontraba vulnerable. Ahora, también consideremos que cuando se juega, sí se anestesia esas emociones, pero también se busca este rush, esta manía, este placer que genera el juego, porque acuérdense que también dentro de las sustancias y conductas están las que son depresivas y las que nos llevan para arriba, y el juego te lleva para arriba. Lo que uno quiere es sentir en carne propia esta emoción, pero a su vez también ir anestesiando todo este desgaste emocional que así, bueno, que más bien los temas emocionales que no fuiste resolviendo, que no tuviste las herramientas para resolver en el momento indicado. Entonces te agarras de eso y dices, pues de aquí soy, ¿no? Quiero esto, de aquí voy a vivir, ¿no? Obviamente, como decíamos, muchas veces viene relacionado con alguna patología dual, muchas veces viene relacionado por algún trauma en la infancia que dijo, de aquí soy, muchas veces viene relacionado de algún déficit de atención. Entonces necesitamos realmente ver por qué la persona va a jugar, no nada más por qué está jugando. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué había antes? Y esto se los comparto. Yo hoy agradezco mi adicción porque sé que mi adicción me hizo voltearme a ver cuando pedí ayuda, pero yo venía enferma desde mucho tiempo antes. La adicción, la ludopatía nada más se me cruzó. Y es lo mismo que pasa. Necesitamos ver el origen, porque muchas veces las personas encuentran en este ambiente seductor su pertenencia. Sí, cuando llegas ahí o cuando estás aquí que te dicen y te escriben 24 veces de que a qué horas te vas a meter a apostar, dices, ay, soy importante, quiero esto más seguido y ya me gané y le voy a contar a todos. Y eso me está dando identidad, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener esto en cuenta y hay que hacer prevención y hay que hablar del tema. A ver, yo estoy fascinada aquí y me apasiona y lo viví. Sin embargo, me queda clarísimo que hay muchos lugares que tocar. Hay que meter este tema, no nada más en las escuelas, dentro de nuestras casas, porque aparte, hoy no nos ponen anuncios de alcohol ya en la televisión ni en los espectaculares, pero ¿qué tal está el apuesta, 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 200 pesos, apuesta, apuesta, apuesta? Es muy complicado. La gente quiere ver de qué se trata porque lo estamos incitando. Y el gobierno no está haciendo nada más que ponerlo más adelante y abrir más casinos y abrir más aplicaciones. Entonces, si no lo hacemos nosotros como especialistas, como terapeutas, como escuelas, como instituciones, pues va a haber cada vez mayor cantidad de gente que caiga en esta adicción y créanme, mucha gente va a acabar muerta por esto. Me parece que con esos comentarios podemos cerrar esta interesante sesión agradeciendo a
nuestra amiga Reina Cabié, qué bueno que estás ahí y qué bueno que te dedicas a abordar estos temas, a compartirnos esta experiencia y a motivarnos a interesarnos más, a formarnos más en este tema. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias, Pepe. Yo honradísima de estar aquí, feliz de verdad de haber participado, de haber compartido con ustedes esta tarde y espero que se replique y si pueden cada uno de nosotros replicar, mientras más llegue lejos este webinar, mejor porque estoy segura que vamos a poder ayudar a muchas, muchas personas y que se sumen a estos lugares que estamos desarrollando con tratamientos interdisciplinarios. Hay que seguir creando. Créanme que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer. Entonces los invito a que lleguemos lejos y que unamos nuestras manos para poder ayudar a quien de verdad nos necesita. Muchas gracias. Con ese mensaje creo que podemos cerrar maravillosamente bien. Les hacemos la invitación para nuestro siguiente webinar, que será el día 15 de junio a las 6:30. Y el tema es sin duda fascinante en esta línea que propone Reina Cabié. Es detección oportuna e intervenciones breves, herramientas fundamentales para todos los profesionales de la salud. Es una propuesta que queremos hacer con el maestro Alor Ruiz. Y te despedimos, Reina, y despedimos a nuestros invitados que nos han acompañado. Por ahí hay felicitaciones y les agradecemos mucho que nos acompañen en esta sesión. Nos veremos el día 15 en este mismo espacio que estamos creando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.